¿Sabías que cada uno de nosotros hemos sido dotados de habilidades y capacidades que nos sirven para valernos en la vida, pero sobre todo también para servir a Dios? El devocional del día de hoy tratará de eso, así que vamos con la intro y comenzamos. Hola, Dios les bendiga. El devocional del día de hoy va a estar basado en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25. Quiero leer solamente para ustedes el versículo 15 y dice así: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta historia es conocida como la parábola de los talentos y dice que había un hombre que tenía bienes y estos bienes los repartió entre algunas personas. Como ya lo leímos, algunas de esas personas les dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Así que se los encargó mientras él se iba hacia algún lugar que la Biblia no nos los dice, pero sabían estos hombres que él iba a regresar y que al regresar tendrían que entregarle cuentas. Entonces dice esta misma historia, le invito a que la lea para que la pueda comprender de mejor manera. Dice la Biblia que al que le había dado 5 talentos, cuando regresó su amo, cuando regresó aquel señor, le entregó otros 5, de tal manera que había multiplicado lo que le había dado. Al que le había entregado 2 talentos, cuando regresó su señor, cuando regresó su amo, le entregó otros 2. Pero al que le había entregado 1, dice que cuando regresó su amo, su señor, le dijo: aquí está el talento que me diste. No hizo nada con él. Entonces quiero ir a una parte o a una palabra que me llama demasiado la atención y por eso quise leer este versículo. La palabra capacidad, conforme a su capacidad. Se utiliza la misma palabra griega que se utiliza en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder viene de la palabra griega dunamis. Y cuando utiliza esta palabra conforme a su capacidad, utiliza la misma palabra dunamis. Y esta palabra tiene varios significados para Hechos 1:8 y también para este versículo en específico. Hace referencia a algo sobrenatural. De esta capacidad que está hablando de algo sobrenatural. No es algo que los seres humanos podamos tener por nosotros mismos, sino es algo que nos ha sido dado de parte de Dios. Es un poder, es una capacidad, es una habilidad, es un milagro, incluso también tiene esta definición la palabra, pero es algo que no pudiéramos lograr por nosotros mismos, sino es algo que viene de parte de Dios. Lo dije al principio, cada uno de nosotros tenemos capacidades, tenemos habilidades, los seres humanos, sin importar el ser cristiano, el ser católico, de cualquier religión, sin importar en cuál país nos encontremos, en cuál continente, hemos sido dotados de habilidades y capacidades. Estas, en primer lugar, nos sirven para valernos en la vida. Sí, para que al desarrollarlas nosotros podamos valernos en la vida. Hay gente que es muy buena en matemáticas, hay gente que es muy buena cocinando, hay gente que es muy buena hablando. Tienen diferentes habilidades, tenemos diferentes habilidades. Y el matemático trabaja en la ciencia de las matemáticas. El que es bueno cocinando puede trabajar en la repostería, puede trabajar de chef. De esas habilidades es que nosotros nos mantenemos o nos valemos en la vida. Pero también hay una siguiente consideración. Estas habilidades nos han sido dadas también para ejercer un servicio a Dios.
De tal manera que lo más visible que existe dentro de nuestras iglesias son los músicos. Las habilidades de los músicos son muy utilizadas dentro de las iglesias, pero hay otras tantas habilidades que pueden ser utilizadas dentro de las iglesias. También está la gente que sabe hablar, se utiliza para predicar, se utiliza para evangelizar, pero hay otras tantas habilidades que estamos dejando fuera y que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, podemos darle varios enfoques a esta enseñanza. Pueden ser una fuera de Dios, pero quiero hablar un poco de la que es dentro de Dios, en el servicio hacia Dios. Tenemos una responsabilidad en el momento que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador de servirlo. Esa es una responsabilidad que tenemos todos aquellos que hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, si tenemos habilidades y ahora que hemos venido a Dios y le hemos entregado nuestra vida, esas habilidades las debemos utilizar para el servicio de Dios. Pero hay un problema y esta es una de las razones por las cuales quería hablar de esto. Hay gente que es muy notoria su habilidad. Incluso pudiéramos decir que tiene una habilidad grande, una capacidad muy notoria, muy importante, incluso pudiéramos decir. Y vemos cómo esa persona sirve, cómo esa persona hace, cómo Dios la está usando. Pero a veces la gente a la que se le entregó un talento o lo que denominaríamos una habilidad pequeña o una habilidad que no es muy visible, sucede esto que hizo este hombre. Lo que hacen es enterrar esa habilidad y justificarse y decir, es que yo no tengo habilidades, es que yo no tengo capacidades, es que si yo pudiera tocar un instrumento, es que si yo tuviera facilidad de palabra, anduviera predicando, anduviera tocando, anduviera haciendo. Pero la realidad es que se les escapa que sí tienen habilidades. Pero como a veces esa habilidad no es muy notoria, no es muy visible, o pensaríamos que no es muy importante, lamentablemente esas personas entierran sus talentos. Y aún peor con eso, algunos cuando tratan de comenzar a trabajar, cuando tratan de comenzar a desempeñar ese talento, viene alguna persona y le dice, no, tú no puedes, tú no tienes la habilidad, tú no tienes la capacidad. Y esa persona tristemente también muchas veces le cree a aquel que le está diciendo que no puede. Y aún va y entierra más su talento. Hoy quiero decirte que todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos. Y debemos trabajar con esos talentos y esas habilidades en el servicio a Dios. Pudieras decir que es poco, otros pudieran decir que es mucho. La realidad es que sin importar que pudiéramos calificarlo de ser poco o de ser mucho, hay algo en lo que necesitas preocuparte. Y es que Dios te dio un talento, te dio una capacidad, del cual llegará un día en el que te pedirá cuentas. Ahora, tú puedes decir, mi talento ya lo descubrí, mi habilidad ya la descubrí. Es pequeña, pudieras decir. Puedes desarrollarla. Puedes hacerla crecer, puedes hacer que sea muy importante y muy necesaria en el reino de Dios. Pero te invito a que la trabajes, a que la hagas crecer, a que no la entierres, no vayas y la entierres. Tienes una habilidad muy importante y muy necesaria que va a servir para el reino de Dios y el engrandecimiento del reino de Dios. Todos, desde niños hasta grandes, hasta ancianos, todos, sin importar que digas, es que ya soy grande, ya no tengo fuerza, sí, todavía puedes hacer cosas en Dios. Así que no entierres tu talento, trabájalo, pónselo en las manos de Dios. Ahora bien, tú dices, yo no sé cuál es mi talento, todavía no lo descubro. Te invito a que comiences a orar y decirle, Dios, enséñame a darme cuenta cuál es mi talento, porque quiero trabajarlo, quiero desarrollarlo para el engrandecimiento de tu reino. Traerá muchas recompensas. Dios les bendiga, nos vemos pronto.